pudiese hacer nada, lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 18 de abril del año 2023. Vamos a tener una entrevista con don Jorge Santisteban, el abogado, y con el coronel. Y los parto los dos porque son dos temas. El primero, el caso de la apelación de Eurocronos, de la familia de Ana Lorena. La muerte de Roxana Torrico nos impulsa a seguir presionando por este asunto para que se haga lo correcto. Hay que hacer todavía una apelación. Y por otro lado, el mismo coronel Santisteban, ahora ya no doctor, sino coronel Santisteban, nos va a hablar no quisiera llamarlo accidente, sino de la impericia o de los hechos irregulares que han ocurrido el día de hoy en la ciudad de La Paz, en el Colegio Militar de Irpavi. Gualberto Villarroel, si no me equivoco, todavía se sigue llamando así. Donde dos estudiantes cadetes de cuarto año se lanzaron al vacío en una torpeza que alguien tendrá que explicarla si no estaban bien preparados y qué fue lo que pasó. Pero ha sido muy, muy complicado y entonces necesitamos saber de lo que se trata. Después de eso tenemos otras cosas también. Les pido 20 segundos y vamos. Converso con el doctor, abogado y coronel de ejército Jorge Santisteban, porque vamos a hablar con él del caso Ana Lorena, del caso Eurocronos. Nosotros decimos Ana Lorena porque es la víctima principal. Así es. ¿No es correcto? Y que se buscaba justicia por Ana Lorena. Exactamente, ¿no? Sí. Le voy a leer esta sentencia tan particular del caso que libera a 4 de los responsables estoy diciendo. Así es. Y los libera de toda responsabilidad y solamente sentencia a 2. Correcto, así Ya. es. Dice así, dicho de otra forma, en la razón de ser del proceso viene a ser un elemento esencial mediante el cual se acreditan derechos, se atribuyen responsabilidades o se sientan las bases del vivir bien. El proceso penal no tiene como finalidad misma el reclamo de un derecho per se. Se tiene como fundamento la necesidad de probar y no simplemente denunciar la existencia de un hecho punible en base a aquello que puede demostrar bajo las reglas de un debido proceso y en derecho, conforme a la prueba que se ha podido reunir y aportar a la comunidad del proceso. Pero cuando las partes no tienen pruebas, hemos observado que éstas se amparan en monólogos mediáticos viles, en actos inmorales, desleales para justificar su salario, recurren a posiciones bajas, mediocres, donde los medios de comunicación vienen a una simple, vienen a ser, pero aquí dice, vienen a una simple caja de resonancia de su sesgado y forzado criterio unipersonal, ejerciendo presión mediática mediante las cual se pretende forzar una sanción a ultranza sin siquiera haber podido en juicio oral reunir o conseguir prueba necesaria en la cual se ampare su petitorio fundado en deducciones, suposiciones y sospechas. En el proceso penal, en el juicio oral, en contrario, se debe tender siempre a conseguir la suficiente prueba positiva a sus pretensiones y no convertir la figura de un proceso penal en un acto temerario carente de objetividad, malicioso y amparado en un capricho, un criterio personal sin respaldo probatorio. ¿El capricho fue el de usted o fue de nuestra querida Roxana?
¿de quién fue el capricho personal para lograr una condena de estas 4 personas, fundamentalmente el coronel Medina? Lo que aquí ha habido ha sido un capricho del tribunal para absolver de culpa a los responsables, porque no reconoce las pruebas que nosotros presentamos. Y si nosotros más adelante, Carlos, mostramos la presencia de los principales implicados que ellos absolvieron y no tomaron... Primero que dijo, recordémosle a la gente que el coronel Medina dijo que él no estuvo ahí. Primero, negó que él no estuvo. ¿Y sabe qué dice el tribunal en esta sentencia que está escrita? Que no lo puede negar el tribunal, que Medina no estuvo. Ponerle la foto de Medina, por favor. Ahí está, la vamos a ver. Es el coronel Medina dirigiendo las acciones desde el Banco Mercantil, que tenía una visión absolutamente clara del espacio. Exactamente, tenía amplio campo de vista, sus subalternos estaban en posición y él estaba emanando órdenes. Entonces, ¿y saben cómo lo...? Está con un handy. Bueno, ¿y cómo lo considera ese hecho el tribunal? Primero, que niega que Medina estaba. Segundo, y lo dice la sentencia. Segundo, dice que después, más adelante en una parte de la sentencia, que Medina pedía auxilio. Y si analizamos el audio... Un ratito. No pedía auxilio. No pedía auxilio. Primero hizo clave 300. Exactamente, clave 300. Sí. Coronel Siles, haga un perímetro. Exactamente, estaba dando instrucciones. Estaba dando instrucciones, pero dice el tribunal que pedía auxilio, dice. ¿Podés hacerle escuchar, coronel Siles? Mire la tendencia del tribunal. ¿Hacerla escuchar un ratito? Coronel Siles. Clave 300, coronel Siles, cubra todo lo que es la de Larding, mediaciones, Larding, Peredón, Cebrocromos. Los delincuentes están al interior. Estamos con el DASI controlando algunas unidades operativas. Cubran con los vehículos patrulleros para que no salgan. Hagan un anillo externo. Instrucciones de qué hacer con la tropa y qué hacer a raíz de la orden que le da a Siles. Y Siles, Carlos, era su superior. Y cuando yo le pregunto a Siles qué órdenes le dio el coronel Medina, y él me responde, a mí él no me da ninguna orden y no podía darme órdenes, y usted lo sabe. Pero cuando, y no me respondió, simplemente me dice, Medina no me dio órdenes y no me da porque yo soy su superior. Y sin embargo, exacto. Entonces, esa es una prueba que los policías de todos los rangos los protegían a ellos y principalmente a Medina. Y eso no valoró. Y también el ministro de Gobierno, pero eso no pudo, no supo y no le dio la gana de valorar al tribunal. Pero para hablar del tribunal, Carlos, de aquí en adelante, hagamos la siguiente diferencia. De ese tribunal, que son tres jueces, 2 de ellos firmaron la sentencia y uno de ellos se abstuvo porque manifestó, y está escrito, de que él consideraba de que los 6 acusados, los 6 policías, deberían estar sentenciados. Tenía el mismo rango de responsabilidades. Las responsabilidades en sus diferentes niveles. Sin embargo, se abstuvo de firmar. Entonces ese fue el voto disidente. Y ese es el juez Ceballos, el que no quiso firmar. Pero los otros 2 sí. Y como en mayoría, en este caso, mayoría, se impone a la sentencia, entonces es así que sale de esa manera. No nos olvidemos que pedía también sentencia la señora fiscal. Y claro, la señora fiscal siempre mantuvo esa posición por cuanto era parte acusadora. Entonces, la más acusadora de verdad, no formal. Y desde el principio, claro. Porque mire usted, a pesar de las obstaculizaciones que le pusieron, y eso agrava la situación profesional, Carlos, de un profesional cuando usted no puede resolver un caso. Entonces, ella en una parte fue mal vista, incluso dentro del ámbito profesional,
pero no era por incapacidad. Lo mismo también le pasó a ella cuando fue amenazada. Claro. Y permanentemente en las audiencias la trataba mal la parte demandada. Es decir, no le tenían consideración, no le tenían respeto a la fiscal, y siendo una dama. Entonces, el tribunal no controlaba eso, excepto uno, que era el juez Ceballos, que trataba de imponer el orden adentro. Y por otro lado, vienen también la defensa, o sea, los abogados defensores de la parte denunciante que éramos por parte de la señora Roxana Torrico. Hemos recibido amenazas, sí, y hemos continuado, pero la fiscal... Usted incluso de Medina. Claro, de Medina después de las audiencias, afuera. Claro. Pues, ¿por qué me había metido este asunto? Que me iba a arrepentir y una serie de cosas. Entonces yo, para sentar precedente, denuncié ante la FELCC, situación que ahí quedó. Él no se fue a presentar porque dijo, no tengo nada que conciliar, no tengo nada que hablar. Bueno, él y al tenía final, mucho respaldo del ministro de Gobierno, entonces, de Carlos Romero. Y sabrá Dios si todavía están en esa situación de realizar cualquier actividad en torno a los hechos que siempre han estado acostumbrados a hacerlo. Sí. Entonces, habría que ver eso también, ¿no? Y veremos más adelante en otras circunstancias, pero fui amenazado desde Palmasola y bueno, no me preocupé porque al final de cuentas el precio que pusieron por mi cabeza era sumamente bajo. Entonces no era bajo. Entonces no le di importancia y me reí como en este momento. Entonces sufrí esas situaciones de amenazas. Roxana Torrico sabía, pero yo evitaba preocuparla demasiado y no contarle detalles del proceso para que no le afecte. Ella tenía conocimiento, de alguna manera sabía todo. Todo lo sabía. Todo lo sabía Roxana Torrico. Vivió 24 horas al día desde la muerte de su hija hasta la muerte de ella. Mire, próximo estamos, Carlos, el 13 de julio de este año, 6 años del caso. Ella vivió 5 años y medio y un poco más soportando a diario esta situación. Y más, Roxana Torrico, cuando escribía algo sobre su hija alusivo al proceso, recibía insultos de esta gente. Incluso de la abogada de Medina tuvo una respuesta fuerte. Entonces no tenían consideración a una persona que sufría por las pérdidas de su hija, a una madre. Entonces, todo eso tuvimos que soportar y tenemos que hacerlo en adelante, pero todo tiene un costo a veces, Carlos, como lo que sufrió la propia fiscal, que dudaron profesionalmente su condición al principio, y uno como abogado igual, porque en algún momento le echan la culpa de lo que no salen los resultados o sentencias como uno espera, la culpa del abogado. Entonces, cuando uno lee la sentencia... Pero otra cosa es cuando uno lee la sentencia, Carlos, y usted ve cómo el propio tribunal enervadamente pero parece parte de la defensa de ella. Es que parece que lo ha redactado Medina. Claro. Entonces, mire usted, dicen que no estuvo. Posteriormente no hemos aportado pruebas. ¿Y cómo pueden, dice la sentencia en parte, en sus argumentaciones, de 200 policías que estuvieron en el lugar, la parte denunciante hubiera seleccionado a 6 policías, dice, como diciéndome, nosotros lo hicimos en la generalidad y al azar. Y la foto de los que subieron arriba, allá, la parte de... Esos son los denunciados, claro, pero él... Por supuesto, no. Pero ahí dice la sentencia así, que lo hicimos en la generalidad de los 200 policías presentes. Nosotros escogimos como al azar 6 policías. Y eso no es posible. Así lo hablan. Entonces, por eso digo yo, a veces me pongo en duda que esto lo hubiera redactado el propio Medina y no el tribunal. Y no estamos exagerando, Carlos. Usted ha leído una parte y podemos leer esa parte en la que exclusivamente ellos dicen que estamos escogiendo de 200 policías, hemos escogido solo a 6. Entonces, Pero son los... A ver, al minuto y medio
Ya habían 2 policías en la puerta de Eurocronos. Ahí está, Carlos. Mire, Al minuto y medio Esa es la parte. ya habían 2 policías en la puerta de Eurocronos. Después llegan otros, suben 3. exactamente. Suben Allá a la 3 construcción. a la construcción, desde donde salió el disparo y dio muerte a Ana Exactamente. Lorena. Pero hay una cosa más importante. Uno de los 6 fue el que llegó 1 minuto después de los primeros y 2 minutos antes que el cuarto atracador. Exacto. Entonces no Sí. puede ser pues que digan que estamos generalizando, al azar estamos haciendo, o sea, estamos como adivinando nomás, a 6 hemos escogido, porque de repente no nos caen bien los policías. Y cosa Entonces- rara, porque el cuarto atracador viene de la parte de la avenida Irala, no entra como los otros por la avenida... Entra por otra dirección, Sí, señor. contraria. Viene de la avenida Irala, pero como si estuviera Pedro por su casa. Exactamente, porque Y llegó, ya había policías en eso. pero ya estaba coronado, Claro. ya estaba coronado, ya habían llegado los otros policías, 2 minutos antes que el cuarto atracador. ¿Cómo es que llega como si estuviera en una avenida? Así es. Es decir, Pero completamente además llega despejado. Con su máscara, Llega con su arma y con sus maletines para recoger el botín. exactamente, con ese maletín floreado con Claro, ruedas. Por supuesto. Entonces, y principal, ese es el más importante. Y después que lo rematan, a ese lo rematan. Claro, no convenía que esté vivo, pues, ¿no? Entonces lo rematan estando herido en el suelo. Es el último en que rematan. A ese que llega de último también. Entonces, mire usted, hay muchas cosas en las que... Aquí está. Ese hecho, la falta de disciplina, la falta de pericia u oficio demostrada, la falta de previsión en cuanto a esta clase de hechos violentos suscitados en una ciudad pacífica, la carencia de respuesta profesional de más de 200 policías definitivamente no se le puede endilgar, no se le puede atribuir en cuanto a la responsabilidad a solo 6 personas cuyos Ahí mandos está. no fueron ejercidos. Ahí está, esa es la sentencia, parte de la sentencia, Carlos. Entonces, están desconociendo que de los 200, Pero además es el IDIF el que los identifica como personas. estas son pruebas, correcto, son pruebas documentales, Claro, periciales, y no son imaginativos. no por... Por eso es que nosotros hemos escogido, de todas las pruebas que pudimos obtener, vimos quiénes eran los que más estaban implicados en el proceso, en la responsabilidad. Entonces, no es que nosotros escogimos porque no nos caía bien el uno, el otro y el otro, si no los conocíamos. No los conocíamos, nosotros no sabíamos quién era Medina para empezar. No sabíamos quién era Silva, no sabíamos quién eran los demás. Moreira. Entonces, Moreira, excepto cuando, bueno, esos dos, Medina y Moreira, habían tenido problemas antes y bueno, por el asunto de narcotráfico y no sé qué punto, pero ya eran hombres Pero es públicos. noticia, digamos, ¿no? Es noticia, pero antes no teníamos conocimiento y no teníamos ningún tipo de relación. Entonces, mire usted cómo malintencionadamente el tribunal, Carlos, elabora este tipo de sentencia. Claro que da estas cosas, estas experiencias malas, Carlos, han ido debilitando la salud de una madre. Porque uno no siente tanto como cuando uno pierde un ser querido. En todo caso, obviamente, uno se indigna cuando lee estas cosas. Y peor todavía cuando hay injusticia y se parcializa parte del tribunal. Usted ha apelado a esto. Hemos apelado. Una apelación restringida. Eso ha recaído en la sala penal primera. Ya. En la actualidad. Pero ha pasado algo con la sala. En la sala cuarta que emite Ya. esta resolución, desapareció por una reestructuración que hubo en el sistema judicial. Entonces ya no existe ese tribunal. Pero ese tribunal pasó todo al séptimo, el séptimo sortea. ¿El mismo trío? No, desconozco dónde están ellos. No sé dónde los habrán reasignado. ¿Y por qué se ha dado esta reasignación o reestructuración? ¿Es normal? No es normal. El asunto ha sido de que en el afán de mejorar el servicio, de reordenar todos los procesos y darle mayor celeridad,
es que así consideraron en el Tribunal Supremo de Justicia ¿Cuándo una lo revisaron reestructuración. ustedes? El año pasado, a mediados de año, que ya iba a desaparecer ese Ya. tribunal. ¿Y cuándo se hizo efectivo? Se ha hecho efectivo en el mes de octubre, septiembre-octubre, Sí, porque- aproximadamente. Sí. Y bueno, ahora que ya no existe, la sala penal primera es la que se hace cargo ya del tema de Eurocrono. Pero ahorita están en una fase, Carlos, de revisión y de lectura. Usted sabe que hay cerca de 4.500 páginas del caso que tiene que leer esa sala. Entonces considero que les va a demorar varias semanas para terminar de leer, porque tampoco es el único caso. Y vamos a esperar, después de que ellos lean todo el proceso, que nos convoquen mediante citación. ¿Usted lo va a seguir en ausencia de Roxana? Yo tengo esa obligación moral, Carlos, ¿Tenemos? porque tenemos esa obligación moral por la memoria de Roxana Torrico en la búsqueda de justicia. Si nosotros somos personas de ley, sobre todo de principios, lo mínimo que podemos hacer es continuar. Entonces voy a solicitarle al hijo de Roxana, no he hablado todavía con él, para darle tiempo sobre todo, que piense y que le pase un poco. En todo caso, él es el que tiene que darme la autorización. Él me da la autorización, me firma el poder para que yo lo represente a la familia y nuevamente continúe con el proceso. Usted no puede de oficio seguirlo. De oficio no puede. Lo que No, sí de porque- oficio va a hacer es el Ministerio Público. La doctora Yolanda Aguilera sigue firme. Sigue firme Yolanda Aguilera. Ella básicamente conoce todo el proceso y ella, sigue bajo su responsabilidad el caso. Pero es necesaria la parte particular, en este caso, por parte de la familia, un abogado para que junto con la Fiscalía asuman la... Este caso lo debemos haber revisado 1000 veces entre nosotros tres. Así es. ¿Ah? Sí. Entonces, sabemos caras, conocemos caras, este estaba en tal lugar, este estaba en tal lugar, Sí. porque pues, no es difícil tampoco, porque no se ven 200. Así es. No se ven 200. No se ven ven. los dos que entran primero, Claro. después se ven los tres que entran y que se van allá arriba, tenemos Sí. fotos de los que están arriba. Sí, así O sea, es. no hay donde perderse. No hay. Lo que pasa es que ellos tratan de justificar Claro, con claro, argumentaciones dañinas, Claro. tergiversadas y antojadizas. El tema también es, Claro, mire, es la lógica de todos los pacos son iguales, te podés haber confundido. así es, claro, la lógica. Claro. Y ellos aducen a esa lógica para lavarse las manos y poder un poco encubrir una situación que no está bien fundamentada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué actúa así el tribunal? Lo que yo no logro entender. Porque es absolutamente tendencioso y subjetivo. Y subjetivo, completamente subjetivo. Y esto lo vamos a demostrar con más detalle, incluso Carlos, si Claro, mire, esto no hay aguanta. cosas, un detalle más para que se dé cuenta que parece que lo hubiera hecho uno de los acusados, los policías acusados. El tribunal en esta sentencia emplea el término escudos humanos. Escudos humanos, Es una palabra 100% policial. mire, aparte Y de eso, operativo. Carlos, claro, y fíjese usted, Carlos, de que aún así siendo ese técnico, policial, militar incluso, Sí, el militar, policial, claro. el término no está en la reglamentación policial. En la reglamentación y en las normas policiales habla de rehenes. Exactamente. Hay una diferencia entre lo militar y lo policial. Exactamente. Sí, señor. Entonces, ¿por qué ellos no leen? ¿Por qué ellos antes de emitir una sentencia no leen la documentación y la reglamentación policial para hablar técnicamente Claro, por supuesto. por la responsabilidad que tiene este caso? ¿Cómo van a emplear un término que no existe en la terminología? Aparte que tiene una profundidad el hablar de escudos humanos y el hablar de rehenes.
Ana Lorena fue Rehén. Rehén, pero en términos militares fue escudo. Escudo humano. Sí, señor. Escudo. Pero allá fue rehén. Claro Sí, que señor. sí. Sí, señor. Ustedes dejan de disparar O y la yo mato. la mato. O finalmente le van a disparar a ella primero. Esa es la condición que hay en un rehén. Sí. Entonces, y el escudo humano es que yo me voy protegiendo mientras trato de negociar. Aquí Entonces, no hubo ni siquiera la más mínima intención de negociar. No usaron megáfonos, no usaron teléfonos, no usaron absolutamente nada para poder hablar con justamente para responderle al tribunal, podríamos mirar la organización que tiene la FELCC y se lo demostramos para que vean que no, ellos tienen tanta responsabilidad que no quiso reconocer y no quiso investigarlo el tribunal, porque se basó en las declaraciones de los policías. Y claro, todos los policías fueron a proteger las actividades de sus camaradas, principalmente de Medina y los demás. Entonces, ¿cómo podíamos tener nosotros una muestra de, por lo menos, reconocimiento de lo que habían hecho? ¿Y sabe qué? Lo peor, el cinismo. No solamente el tribunal para reconocer algo que es falso, de que les da la razón a las declaraciones de los policías. De todos los que fueron a declarar, ni uno hizo uso de su arma de fuego. Pero si ahí hubieron... 200 tiros. Y ahí está el LIDIF que identifica más de 300 vainas en el suelo. Y disparadas del frente. No dice lo de los... Entonces, pero el tribunal avala las declaraciones de los policías que no hicieron uso de su arma de fuego. Y además, cuando la Fiscalía presenta requerimientos para que los policías presenten, la FELCC a la cabeza de Medina presenten sus armas, presente la lista, no lo hacían, sino hasta que se fue Medina del cargo. Eso fue lo que ocurrió, Carlos. Entonces, claro, el tribunal dice, no me presentaron pruebas, pero si los policías estaban a cargo y no podían, y no les daba la gana de darnos. Pero hasta que le dimos, y esas pruebas no las supieron y no la quisieron valorar. Ese es el caso Eurocronos, Carlos. Entonces, cuando no hay situaciones de sentencia al final, mucha gente puede decir, no había una defensa, la defensa ha sido débil, ha sido mala. Entonces, profesionalmente, usted expone el nombre. Pero el tema no es ese el fondo que me preocupa a mí. Sí. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? El sistema que no funciona. Y que no haya justicia. Y que no haya justicia. Y hasta ahora, Carlos, todo está tendiendo a desmejorar peor. O sea, a profundizarse en un sistema completamente no profesional, pero sobre todo con mucha corrupción. Mucha corrupción. Entonces, desafortunadamente, estamos fallando bastante. El sistema de justicia, combinado con la acción de malos policías, nos está llevando a nosotros a que la inseguridad y malos jueces, y que el sistema de seguridad y protección a la sociedad prácticamente está un fracaso. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando principalmente. Le pido un corte y me va a decir, usted ha sido instructor en Sanandita. Así es, Carlos, 4 años. ¿Militar? Sí, instructor de la Escuela de Cóndores durante 4 años. Ok, vamos al corte, ahorita venimos. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia.
Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.